Megacanal Tuxtla Gutiérrez. Clasificación A. Este programa es apto para todo público. A fondo. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa A Fondo. Hoy estaremos tratando a fondo el tema de las complicaciones de la clase media en nuestro país y por supuesto en nuestro estado de Chiapas, y también desmenuzaremos lo que está pasando en toda Latinoamérica y por supuesto que en nuestro estado de Chiapas el tema de la clase media y baja, que es más del 70% de la población en nuestro estado, y con esta situación que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y en nuestro estado de Chiapas, particularmente con la extrema pobreza, pues es importante desmenuzar hacia dónde vamos, dónde estamos y por supuesto el futuro que nos depara, sobre todo con estas complicaciones hoy en el tema económico. Vamos a entrar de lleno al tema. Me da un gusto saludar por primera ocasión a Alfonso Jiménez, quien es docente de la Escuela Bancaria y Comercial. Bienvenido, Alfonso. Mucho gusto, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema que es complicado, valga la redundancia, de las complicaciones de la edad media, de la clase media, pero vamos a entrar de lleno por el principio. ¿Cómo podemos definir a la clase media? ¿Qué es la clase media, para empezar? Bueno, la clase media es aquella que tiene, digamos, lo suficiente para sustentarse. Esencialmente, la clase media fuerte es la que se encuentra en los países desarrollados. ¿Sí? Los países desarrollados no se caracterizan por tener clases altas, sí, sino porque tienen clases medias fuertes. Clases medias que pueden aspirar a comprar lo necesario, ¿sí? A vivir bien, a mandar a sus hijos a la escuela, ¿sí? Y son personas, o sea, los miembros de esta clase que pues previamente fueron a la escuela, ¿no? O sea, están ilustrados. Sí. Llama mucho la atención lo que ha señalado el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Ángel Gurría, en el tema que los altos costos de la vida, que hoy prácticamente hay una enorme complicación y sí, lo está viviendo países de Latinoamérica, Chile, Ecuador, donde viven una clara violencia que ha traído hasta incluso más de 8 muertos ante esta ola de manifestaciones, ante los altos costos de la vida. Ha reaccionado la sociedad. ¿Lo podemos tomar como un ejemplo nuestro país hoy en día? El tema Chile, Ecuador y Bolivia también. Bueno, estamos hablando de países muy distintos, ¿no? Sí. En el caso de Chile, yo tengo un análisis de Chile muy particular y me voy a ceñir a algo que dijo en su momento el el ministro de Economía de Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Dijo, o sea, ¿cómo puede ser que con estos números que se tienen, le pregunta un reportero, ¿cómo puede ser que con estos números que tengan esto? O sea, estas manifestaciones, ¿no? Sí. El problema está, dice el ministro, de que estamos perdiendo la batalla cultural. ¿Y cuál es esa batalla cultural que se está perdiendo en Chile? De que es más fácil venderte el socialismo, ¿sí? Donde todos somos iguales, que venderte el capitalismo, donde tú sales adelante de acuerdo a tus capacidades, ¿sí? De acuerdo también a cuánto te esfuerces por salir adelante. Entonces, lo que le está pasando a la sociedad chilena, a los jóvenes chilenos, es que está permeando eso que yo llamo un cáncer, que es el socialismo. ¿Sí? Está permeando en los jóvenes y creen que no van a poder salir adelante, porque el socialismo pone como principio fundamental la igualdad. Y la igualdad no puede ser un principio fundamental en una sociedad, es la libertad. Sí. Porque no todos somos iguales. ¿Sí? No todos somos iguales, incluso hay un principio en el derecho que dice
igualdad para los igual para los iguales, ¿Sí? y desigual para los desiguales. Pensamos distinto, tenemos capacidades distintas. Exacto. Y al final de cuentas, pues aquel que tiene más es porque se ha esforzado más. Exacto, pero también tenemos otro problema en México. Ahora me ciño a México. Nosotros ponemos en la misma canasta o en el mismo lugar al rico que obtuvo su riqueza, valga la redundancia, por esfuerzo, que al rico que saqueó al gobierno. Sí. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Y es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Es lo que pasa en nuestro país, Pero pasa sí, en nuestro estado. Pero pasa en seguimos nuestro- con ese discurso populista, Claro. en el tema socialista, ¿no? Que todos somos iguales. Todos somos iguales y eso es falso. Porque si, imagínense que aquí están 5 personas, ¿no? 3 son más altos, 2 son más bajos. Bueno, ¿yo cómo le hago para agrandar a los más bajos? No puedo. Claro. Tendría que cortarle las piernas a los otros 3, ¿verdad? Para ponerlos al mismo nivel. Y es lo que pasa con la ideología socialista. Yo te vendo la igualdad, entonces la igualdad permea más fácilmente que el esfuerzo. Y nos está pasando en México, en Chiapas, que estamos perdiendo la cultura del esfuerzo. Esa cultura del esfuerzo se ve reflejado incluso en nuestro modelo educativo. O sea, no importa cuánto saques en la universidad, Todo lo queremos fácil, ¿no? todo lo queremos fácil. Pero incluso lo ves ahora con que se echó atrás la reforma. Porque dices, bueno, aquel que se esforzó menos en la normal, que obtuvo un promedio de 7, 8, va a tener acceso directo a una plaza. Entonces dime cómo ese docente o con qué parámetros ese docente va a evaluar a un alumno, ¿no? Cuando él no tuvo una formación de calidad. Que para empezar es la raíz de Es la raíz, de porque... todo el movimiento, las movilizaciones que hoy tenemos, las protestas, marchas y bloqueos, ¿no? Exacto. Y si tú volteas a ver a Corea del Sur, que Corea del Sur en los 80s era un país mucho menos desarrollado que el nuestro, ¿eh? Sí. Y hoy Corea del Sur tiene un nivel de desarrollo muy alto, no es un país desarrollado, vaya, Pero ellos de primer premian mundo. el esfuerzo, ¿no? Pero ellos le apostaron a la educación, premian el esfuerzo. Hoy tenemos Samsung, hoy tenemos Kia, ¿no? Que vienen de ahí. Claro. Fábricas que son coreanas del sur. Igual Japón, pero porque le apostaron a la educación como un valor fundamental y a la libertad. O los chinos, ¿no? Que esa es O los chinos, la que ellos tercera con potencia con estas zonas mundial. económicas especiales, ¿no? Sí. Las zonas económicas especiales fue un factor fundamental para que China saliera adelante. Digo, estoy diciendo marcas, perdón. No, pero no te preocupes. incluso... Digo, es algo muy, muy interesante porque hemos recapitulado muchas cuestiones de los programas asistencialistas que tienen poco impacto, ejemplificamos muchas cosas, es decir, este discurso populista, paternalista y a la vez socialista, donde dices que hay igualdad cuando no hay igualdad. No. Para empezar, la igualdad salarial no lo existe, ¿no? ¿Cuánto gana un diputado? ¿Cuánto gana un trabajador de mediana clase? Que es el tema que estamos desmenuzando. ¿Y cuánto gana un trabajador que vive en la extrema pobreza, ¿no? Claro. Para empezar, o un campesino, un trabajador del campo. Por ahí, vaya, no hay igualdad. Y No, ya claro que no. nos vamos generalizando un poco más al país, la diferencia entre el norte y el sur. Claro. ¿No? Porque eso sí existe. Los programas asistencialistas, lo hemos dicho, es dinero tirado a la basura. Porque si tú destinas 100 pesos para un pobre, al término del año o comenzando un año nuevo, ya no hay el mismo número de pobres y esos 100 pesos ya no te dan, ¿no? Bueno, y ahorita hablabas de los programas sociales. El problema de los programas sociales es que no tienen reglas de operación. O sea, ¿cuáles son los objetivos que se buscan con los programas sociales? Y tienes al Coneval, que cada vez le quitan fuerza, que es el órgano encargado de evaluar la política de desarrollo social. Al final de cuentas son los que ponen en evidencia la realidad. Claro, ¿no? por supuesto. Si tú números, las quitas estadísticas esos crudas. contrapesos, vamos a decirlo así, o sea, quitas los contrapesos, ¿quién te va a evaluar? O sea, ¿quién te evalúa? Pues sí, oye, pues entonces ¿cómo podemos saber la efectividad del programa? O sea, si realmente está sacando de la pobreza a la gente, porque esa es la razón del programa, Sí. que saque de la pobreza a la gente, no que la eternice en la pobreza.
¿sí? Sí. Los países desarrollados tienen programas también, pero te los dan por un tiempo, ¿no? O sea, y posteriormente te los quitan ya que tú te sabes valer o te puedes valer por ti mismo. Porque esa es la idea. Sí, me llama mucho la atención tu opinión con respecto al tema Chile. ¿No lo podríamos tomar como un ejemplo? No, porque Chile está en su mejor momento económico de toda su historia. De acuerdo a los indicadores reales, redujo su pobreza. Por supuesto, la macro y micro. O sea, Chile ha reducido la pobreza como nunca. O sea, tiene una pobreza de alrededor de un, ¿qué será? De un 10%, Sí. me parece. Un 10%. Chile va muy bien, tiene una clase media relativamente fuerte. Tiene problemas todavía, es cierto, pero ya está en los umbrales del primer mundo. La gota que derramó el vaso, las últimas protestas de Chile, fue que le quitaron el subsidio a la gasolina. A la gasolina, pero también es porque tal vez en la mente de algunos vino la dictadura de Pinochet, ¿no? Sí. 73-90. Entonces dijeron, bueno, nos están reprimiendo. Que ya habían pasado por Sí, eso, ¿no? pero yo siempre digo, hay que diferenciar entre fuerza pública y represión. Sí. Entonces, la fuerza pública se utiliza cuando hay desmanes, ¿no? Sí, claro, ¿Sí? porque al final de cuentas están las leyes, Exacto. los reglamentos y las tienes que respetar. Por supuesto. Porque nadie está por encima de ellas, que al final de Exacto, cuentas nadie está por encima de la ley, aunque se escuche ya muy trillado, ¿no? Sí, es lo que está pasando Exacto. en nuestro estado de Chiapas, porque al final de cuentas cometo un delito, me echan la fuerza pública y dice que Sí, es represión. ¿no? Entonces, estamos equivocados. en Exacto, esa- es que son los conceptos. Sí, claro. El problema es que no utilizamos bien los conceptos y los politizamos. Y ahí es donde está el problema. Y Chile tiene una fuerza pública, bueno, los carabineros, ¿no? Una fuerza pública de bastante buen nivel. Sí. Mucho mejor que la Guardia Nacional que tenemos nosotros. Y realmente es una policía, ¿no? De entrada. Hijo de la- De entrada, empezamos por ahí. Y sí, tienen problemas, pero son problemas de clase media, porque ellos tienen una clase media fuerte. Es el país, como bien decías, que más ha reducido la pobreza. Pasa por su mejor momento. Yo te diría que incluso, bueno, yéndome a otro país, Perú igual. Tiene una reducción de pobreza impresionante, crecen al Ecuador. 3-4%. El mismo Ecuador. Exacto. Quizá el país que está peor de la región y personalmente me duele es Argentina. ¿No? Argentina tiene problemas económicos graves porque gastan más de lo que ingresan. Es un problema grave que existe Sí. en Argentina, que viene de los Kirchner, socialistas. De los Kirchner. ¿Sí? Son los que hicieron pedazos la economía argentina. ¿Sí? Entonces, Chile yo no lo comparo con México porque Chile tiene problemas de una clase media fuerte. No compararlo, y de pero cultura, sí y de cultura. Que podríamos tomarlo como ejemplo, o qué camino podemos tomar para que pues, el país no continúe inmerso en los partidos políticos, continúe inmerso en esos mismos políticos dinosaurios que se cambian de color en color. Porque hoy en día lo podemos decir, Sí, claro. es la realidad, y aunque nos digan y nos revienten a través de las redes sociales y en los comentarios que estamos viviendo es más pan de lo mismo, solo que con diferente color, ¿no? Claro. Bueno, de entrada la educación, ¿no? Eso es fundamental. Sí, la educación, pero también las instituciones fuertes. Nosotros no podemos basar este país en la opinión de un solo hombre. Este país no puede volver a ser la opinión o el sentir de una sola persona. Tiene que ser un México institucional. Es donde estamos inmersos hoy en día, ¿no? Claro, no puede ser el capricho de nadie. La corrupción no se puede combatir, porque la corrupción es uno de los males fundamentales de este país. La corrupción y la impunidad no pueden ser el capricho de una sola persona. Debe ser siempre un esfuerzo institucional. Que ya de por sí, desde los gobiernos panistas, priistas, Sí. ya existía esa Porque no hay un cambio, realmente no ha habido una transición. esa falta de credibilidad institucional. Exacto. Nuestras Yo a veces instituciones digo, no bueno, existen. si lo hizo Chile, que sale de una dictadura, si lo hizo Perú tiene en la cárcel a prácticamente todos sus presidentes, ¿no? Sí. Incluso el más reciente, bueno, no tengo actualizado el nombre, pero renunció a la presidencia del Perú y está procesado, porque hay un Estado de Derecho que se cumple. Eso le manda un mensaje incluso a la iniciativa privada, decir, mira, en ese país las leyes se cumplen.
No son flexibles, no son de cumplimiento flexible. Porque al final de cuentas es lo que nos pasa Claro. Ya Hay particularmente en Chile, en Perú. En Chiapas, ¿no? Sí, claro. Tenemos empresarios, y perdón por la palabra, pero temerosos, miedosos de invertir, porque estamos acostumbrados a que cada peso que invierto debo de tener, y obviamente es la ley de todo empresario. Yo invierto un peso y obviamente invierto para que yo gane, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero no hay seguridad, no hay garantías absolutamente de nada, y si yo invierto, pues mejor. Es un enorme riesgo de que no vaya yo a ganar, pero mucho menos voy a salir tablas, entonces corro un mayor porcentaje en que yo pierda, entonces mejor no le muevo. Bueno, no invierto porque hay ingobernabilidad. De entrada. Sí. Hay un sentimiento, creo, en todos, o en la mayoría por lo menos, de que no hay gobierno, de que hay un desgobierno, ¿no? Y con el estudio que hizo recientemente la Coparmex... Crisis institucional. Crisis institucional, exacto. De hecho, tenemos una de las peores fiscalías generales estatales. Sí. Una de las peores evaluadas, no lo digo yo, están los datos. Según la Coparmex sacó recientemente un estudio donde dice que Chiapas, más del 60% de los empresarios han sido víctimas de un delito, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos realmente problemas graves. Hoy lo que estamos viviendo en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula ni se diga, es grave. O sea, hace 10 años podíamos salir tranquilos, se diga en la noche. Sí, claro. Hoy en el día te asaltan ya a mano armada, porque antes eran, pues, te quitaban tu pulso, tu cadena o cosas pequeñas. No, oye, a mano armada. La semana pasada un empresario conocido aquí en Tuxtla Gutiérrez, el día de ayer otra pequeña empresaria. Sí, claro. Algo está pasando, pero es el descrédito institucional, una crisis institucional que existe en nuestro estado de Chiapas, y ni se diga en nuestro país. Lo que está pasando Bolivia, porque también ahí decimos, bueno, vino el golpe de Estado, ¿no? Y lo de Evo Morales, que al final de cuentas, esta austeridad republicana, el doble discurso, porque le recortas a programas importantes como educación, seguridad, presupuesto a los municipios. Presupuesto a los municipios, pero sí tienes para enviar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, especialmente para traer a un presidente que ha sido catalogado como dictador en su país, algo apegado como el tema Venezuela, ¿no? Pero el caso de Evo Morales, y que le abrimos las puertas, ¿no? Sí, y hay una lectura muy particular que tengo yo de ese asunto, ¿eh? O sea, de entrada yo no lo veo como un golpe de Estado. De entrada no lo veo como un golpe de Estado porque es un tipo que violó de manera sistemática la Constitución, trató incluso de burlarse de su propio pueblo. Se cayó el sistema 24 horas. ¿Sí? Iba ganando el candidato de la oposición y después aparece ganando él. Él mismo provocó todo eso. Todas las protestas de los bolivianos fueron a raíz de que ese hombre se quiso eternizar en el poder. Y las Fuerzas Armadas lo que hicieron fue sugerirle que dejara el poder porque pues no iban, obviamente ellos no iban a salir a reprimir las manifestaciones, represión a las manifestaciones contra una persona que se quiere quedar en el poder. Porque él, si bien los números no son malos de Bolivia, realmente es un país de renta baja que está pasando a ser renta media. A diferencia de Chile, sí, también redujo, no en un alto porcentaje, creo que tenía... Era el país más pobre de Latinoamérica. Sí, era un país donde redujo 2-3% el índice de pobreza. Y es un país de renta baja, ¿no? O sea, un país de renta baja que pasó a ser renta media. Su error de Evo Morales fue creerse indispensable. ¿No? El querer ser reelegido. El problema de los dictadores socialistas es que se creen indispensables. Sin mí el país no va a caminar. Eternizar. Exacto. O sea, si ese tipo de, esa mentalidad. Eternizarse en el poder. Y creen que todos pensamos igual. Y tenemos un presidente así, ¿eh? Bueno, yo te diría que tenemos un presidente con la misma ideología. Exacto. Sí, es preocupante, pero las condiciones son muy distintas porque al ladito tenemos Estados Unidos. Cuando tomó protesta, invitó a Nicolás Maduro.
ahora le das asilo, ya estando en el poder, a Evo Morales. Yo te voy a decir una cosa, lo de Evo Morales para mí fue innecesario. Creo que nos va a meter en un problema con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Porque Estados Unidos no lo ve con buenos ojos. El haberle dado asilo a Evo Morales, yo estoy convencido que nos va a traer problemas económicos, quizá un arancel por ahí, sí, pero problemas económicos graves. Son las enormes repercusiones que al final de cuentas le hicimos caso el poner la frontera por nuestra frontera sur, hacerle caso que al final de cuentas Estados Unidos ya sabes que históricamente nunca hace el trabajo sucio. Por supuesto, pero pues ya aplicó el me canso ganso. Sí. Donald Trump, Andrés Manuel, pues ahí está la Guardia Nacional aquí en la frontera. O sea, lo dijo Carlos Slim antes de que fuera presidente Donald Trump. O sea, no están tratando con cualquiera, están tratando con un empresario. Exacto. No es cualquiera el que va a llegar a la presidencia de los Estados Unidos. No es Obama, no es George Bush. Que es político, ¿no? Sí, este es un empresario, tiene una visión distinta y no está acostumbrado a perder. Mucho cuidado. Siempre, y ahí está. Siempre ha sido su política Donald Trump, que a final de cuentas fue, es un magnate en el que por supuesto, simple y sencillamente él tomó la presidencia por un capricho que le ha gustado ganar, el que tener el poder. Pero tiene buenos resultados económicos. Sí, claro. Está creciendo más del 3% de la economía de los Estados Unidos. O sea, realmente no le ha ido mal, a pesar del proteccionismo. Porque al final de cuentas de tener su cultura empresarial, sí, claro, pues está haciendo su chamba. Sí, es decir, yo protejo a mi país, y tiene buena aceptación. Y los demás, pues bueno. Me preocupa a mí la relación, obviamente, de México en relación con los Estados Unidos. Muy bien. Alfonso, vamos a hacer nuestra primera pausa. Perfecto. De hecho, se va a integrar con nosotros Raúl Domínguez, también, que es economista, investigador de la Escuela Bancaria y Comercial, para seguir desmenuzando estos temas que son muy interesantes y que tienen que ver con nuestro país, ¿no? Y que podrá ser parte de estos daños colaterales, tomar ejemplos de esos gobiernos, como hablábamos del caso de Chile, Bolivia, Ecuador, y las repercusiones que puede traer con nuestro principal socio comercial, como dices, como es los Estados Unidos. Vamos a una pausa y nos integraremos con Raúl Domínguez. Mega Noticias en tu colonia. Más cerca de ti. Denuncia, opina, enaltece tu barrio, tu colonia. Este es tu espacio. Tu voz en Mega Noticias, Tuxtla Gutiérrez. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Canal. Gracias por continuar con nosotros. Es su programa A Fondo. Estamos hablando sobre las complicaciones de la clase media en nuestro país y, por supuesto, ni se diga en nuestro estado de Chiapas. Se integró con nosotros ya en este bloque Raúl Domínguez, economista e investigador. Raúl. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hablamos de estas complicaciones de la clase media en México. Podíamos, en el primer bloque, hacer la interrogante con Alfonso, el tema si podíamos poner como ejemplo para nuestro país el tema Chile, el tema Bolivia, lo que está pasando en Bolivia, que es sumamente delicado, el tema Ecuador, que son países que hoy tienen un movimiento social que no se le puede, ya nos decía Alfonso y nos explicaba, que no se le puede llamar como un golpe de Estado en sí, pero está esta revolución social a pesar de haber movido sus indicadores de manera positiva en el combate a su pobreza de esos países, ¿no? Entonces hay pero sí bien nos explicaba el tema del socialismo, ¿no? Que confundimos, y el socialismo, pues, mucho menos en nuestro país, porque no hay igualdad, ¿no? No hay igualdad, y sobre todo el socialismo es un tema complejo, porque mucha gente confunde
lo que en realidad es el socialismo. El socialismo es una bandera, Sí. es una bandera en el que no es mala, no podemos decir que es mala, y muchos cuando hablamos de socialismo, se habla de socialismo, creemos que estamos hablando ya de cosas muy, pero muy agresivas. No, aquí la igualdad se busca, ¿no? Que el beneficio sea para todos. En nuestro país eso no puede pasar ahorita. ¿Por qué? Porque vemos una desigualdad muy visual en el caso de los salarios, en el caso incluso de la ubicación de las clases sociales, ¿no? Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que está pasando en los países que mencionabas, esperemos que no pueda pasar, que no pase en México. Yo siento que está muy distante esa situación, pero sí, aunque estos países, por ejemplo, el caso de Chile, el caso también ahorita como está Evo Morales, ¿qué sucedió? Ellos mejoraron sus condiciones, mejoraron sus indicadores, pero están con complicaciones serias, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos también que tener mucho cuidado para no caer en los errores que se cometieron. ¿Visualizas que no puede pasar una revolución social en nuestro país? Porque Al menos ahorita yo estoy convencido que no. en los últimos 3 sexenios, porque sabemos y es la realidad. Andrés Manuel López Obrador no ganó por el hecho de sus promesas de campaña, ganó por un hartazgo social. Sí, Porque ya estaban cansados del amarillo, ya estaban cansados Sí. del rojo, ya estaban cansados del azul. ¿Y qué nos queda? Nos vamos con esta opción. ¿Qué viene después de esto? sí, lo que pasa es que va a pasar lo mismo que sucedió en sexenios pasados. No convenció, no resultó positivo, bueno, va a haber otro cambio. Y es una bandera que empezamos a jugar ahí, que si te toca, que si le va. Y creo que ahorita yo estoy convencido de hacer un movimiento social aquí en México, no será. Yo estoy convencido. Posiblemente, y como tú bien dices, sí hubo un hartazgo social, la gente estaba cansada de lo mismo que estábamos viviendo en muchos sexenios. Hubo ahí un cambio también entre el PAN, que regresamos a lo anterior. Y bueno, ¿qué pudiera pasar acá? Regresar a lo que ya tenemos o lo que ya tuvimos, a lo mejor el PRI o el PAN, que puede ser más complejo. Yo ahorita estoy convencido de que no puede haber un movimiento social, aunque hay inconformidades, la sociedad está molesta. El trabajo que está haciendo nuestro presidente de la República, bueno, lo está haciendo, aunque todavía falta, y creo que hay muchas cosas que la sociedad está esperando de él, cosas positivas. Y ahorita estamos viendo que los indicadores económicos están a la baja, están complejos, y eso también es un punto rojo ahí de alerta que tenemos que tener cuidado. La clase media en nuestro país se enflacó. Lo estaba leyendo los datos en 13 años. Empleos mal pagados. ¿Sí? El tema La pobreza creció. del número de pobres, 2.1 millones en este lapso de 13 años. Particularmente en nuestro estado de Chiapas creció sustancialmente 2-3 puntos, ¿no? Sí. En los últimos 10 años. Y se espera que crezca más, precisamente porque no se están aplicando de forma correcta esas políticas, y sobre todo se dice se va a aplicar y al final se ven aplicando otras cosas que no son. Entonces la gente está cansada, está molesta, yo siento que y la sociedad en general se siente, y sobre todo ahorita estamos teniendo problemas con los indicadores económicos. El crecimiento económico en Chiapas va a la baja, pero muy drástico. La pobreza va creciendo, el desempleo pues está, sabemos que ha crecido la informalidad muy fuerte en nuestro estado, y no solo en el estado, a nivel nacional está creciendo la informalidad. Entonces esos son condicionantes o indicadores que debemos tener cuidado, y que de una u otra forma el gobierno también tiene que atacarlos. Estas son de las principales complicaciones de la clase media, porque pues al final de cuentas ya nos explicabas y nos desmenuzabas la clasificación o cómo se clasifica la clase media en nuestro país. Pero ante estos indicadores, pues se están topando con pared, ¿no? Bueno, es que también han habido algunas decisiones que no han dado confianza a los inversionistas. O sea, la cancelación, por ejemplo, del aeropuerto, un proyecto que era a 40, 50 años,
donde ya había un proyecto ejecutivo, vaya. Esa cancelación nos llevó a que muchos inversionistas no quieran invertir, ni siquiera inversionistas nacionales. Sí. Porque tú decías algo muy cierto, el empresariado mexicano ha llegado a caer en la hipocresía, porque cuando se reúnen con el presidente de la República no le dicen sí, vamos a invertir, no invierten, porque hay desconfianza, porque hay un proyecto inviable que es el de Dos Bocas, a nivel internacional es un proyecto totalmente inviable, porque Pemex tiene un problema financiero. El de la famosa refinería. La famosa refinería, exacto. Tiene un problema financiero grave. Es la empresa estatal más endeudada del mundo. Y no hay un proyecto financiero para sacarla adelante. Ya han presentado 3, 4 proyectos que no convencen al sector internacional, al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Y encima el Tren Maya es otro proyecto inviable, porque tampoco tiene un proyecto ejecutivo, porque si tú quieres pasar un Tren Maya y tener ciertas paradas, debes tener empresarios que inviertan para efecto de crear ahí un centro comercial, crear... Que para empezar, ya va un año, habla del Tren Maya, pero no nos han presentado un proyecto ejecutivo. Es que no hay un proyecto. Hago una mañanera y decir, este es el proyecto, No. este es el concurso de licitación, quién lo va a hacer, qué nos van a beneficiar, cuántos empleos. Es ahí donde están Absolutamente algunas nada. fallas, es ahí donde están unas fallas. ¿Por qué? Porque hemos visto que ahorita, por ejemplo, infraestructura, el presupuesto para infraestructura no lo hay. Entonces, apenas se dice que van a empezar, porque si lo vemos como tal, no tenemos infraestructura. Los inversionistas, las constructoras están paradas prácticamente. El proyecto del aeropuerto internacional, bueno, ahí está, pero como que va y no va. Se dijo el Tren Maya, también está el proyecto, pero no hemos visto absolutamente nada. Y bueno, son muchos proyectos. Dos Bocas está, que también tiene sus complicaciones muy serias. Entonces, en términos generales, ahorita la inversión en cuanto a infraestructura está detenida. Sí, Claro. y es algo, le diste al clavo, sobre todo Pemex, la gallina de los huevos de oro, que se lo acabaron y absolutamente, Sí, claro. y ahorita no hay mucho menos para producir. No. Bueno, es que tú hablabas de la desigualdad. ¿Sí? Bueno, sí, somos un país muy desigual. Latinoamérica se caracteriza por eso, ser desigual. Pero aquí la desigualdad ha sido producto de la corrupción y de la impunidad. Es un factor fundamental que ha permeado en este país, porque hemos tenido las grandes oportunidades. Tuvimos el sexenio de la gran oportunidad con José López Portillo, y sin embargo se lo acabaron. O sea, realmente oportunidades han habido para salir adelante, para llegar a tener, bueno, quizá ideológicamente un principio básico para mí no es la igualdad, es la libertad. Pero independientemente de eso, es para que tuviéramos ya una clase media fuerte en México. Chile lo logró, pero es una cuestión de cultura, porque en México todavía continuamos victimizándonos. Tenemos la cultura de la víctima, de quererle pedir que nos pida perdón el que nos colonizó, por ejemplo. Sí. Los chilenos no se sienten víctimas, ¿eh? O sea, ellos vienen de una dictadura militar, pero ellos le apostaron al desarrollo, le apostaron para adelante. Seguimos viviendo de nuestra historia, ¿no? Por supuesto. Pero mira, tú no puedes ser prócer. Yo no creo que Benito Juárez, por ejemplo, se haya dado, o sea, desde niño haya dicho, yo quiero ser Benito Juárez, quiero ser prócer de este país, ¿no? No, eso te lo da la historia. Las circunstancias en las que tú puedes brillar. Fue su premio el esfuerzo. El esfuerzo, Claro, pero fueron fue las el trabajo circunstancias, que hizo. las decisiones que tuvo que tomar en un momento dado, como Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, cuando expropió, lo hizo ya en un momento en el que ya las empresas extranjeras no quisieron negociar los salarios de los trabajadores. No es porque él lo haya pensado, cuando yo llegue a ser presidente voy a expropiar. No. El problema está que hoy hay personas que quieren sentirse próceres, quieren pasar a la historia como si pasar a la historia dependiera de ellos mismos. Pero Y eso te lo dan las de todas circunstancias. formas. Las circunstancias. Negativa, positiva, ¿no? Sí, las circunstancias te dan pasar a la historia para bien o para mal. Claro. Punto. No es que yo me haga la idea de que voy a pasar a la historia porque yo lo digo. Y ese es el problema que tenemos en México.
¿sí? No se están tomando las decisiones de manera objetiva. No podemos cambiar las circunstancias internacionales, la globalización. Perdón que sea insistente Sí, adelante. con el tema Chile y Bolivia, porque nos podemos ir a tomar un café, nos vemos con amigos, con padres o en la propia casa, y me da escalofrío a veces escuchar algunas palabras en el que dicen, es que este gobierno nos tocó vivir. No, lo elegimos. No nos tocó. Lo elegimos porque la gente estaba cansada. Harta. Lo elegimos. Ahora sí, el elegir nos está llevando también a la mala decisión de la elección, ¿no? Pero pues ahora tenemos que ver qué se puede hacer. Pero nos quedamos en el conformismo. Es que ahí está el problema. Porque estamos de mal en peor. Ahí está el problema. La conformidad. Decimos, bueno, pues porque estamos acá. Es que lo elegimos, sí, sí lo elegimos. Y ahora estamos viendo que, elegimos mal otra vez. Y, hijo, pues esperemos a ver qué nos toca de aquí 6 Pero fíjate años, que va más allá de solamente decir, elegimos mal. Lo que pasa es que nosotros siempre debemos evaluar de manera objetiva un gobierno. O sea, debemos ser críticos, más allá si votamos o no votamos por ese gobierno, ¿no? Por la persona que está al frente del gobierno. Pero el problema es algo cultural, como tú mencionabas. Pero si mi gobierno tampoco es autocrítico. Sí, pero nosotros por eso estamos acá. El ciudadano no solamente participa cada 3 o 6 años. El ciudadano debe participar con su opinión de manera activa, construyendo, con datos, porque lo peor que le puede pasar a un ciudadano es hablar sin datos. Y nosotros siempre debemos tener los hablar datos. Por hablar, nada. Sí, claro. Ahí están los datos del INEGI, ahí están los datos del Coneval, ahí están los datos del Fondo Monetario, están Banco Mundial. Esos no mienten. La OCDE. O sea, no estamos hablando por hablar. Cuando decimos se están haciendo las cosas mal, hay que corregir, nadie es perfecto, se deben corregir las cosas. O sea, no podemos pensar de que ideológicamente vamos a construir este país. Este país ya no se puede construir con ideologías. Este país se debe construir con decisiones objetivas. ¿Sí? Que es lo que podemos tomar de manera positiva de estos países que han logrado salir. Chile es un ejemplo, ¿no? de ello. Ya no están dándose golpes de pecho, viviendo de su historia, sino cómo podemos revertir, objetivos. ¿no? Con un trabajo, obviamente, con un frente común, empresariado, gobierno y la sociedad misma, el cómo subir esos indicadores de pobreza extrema, ¿no? Y creo que en nuestro país hay muchos factores, muchos daños colaterales en que estamos apaciguados, seguimos en el paternalismo, con esa falta de cultura, sobre todo golpeando nuestro sistema educativo cada vez más. Este año se recortó el presupuesto de educación, seguridad ni se diga, y a mí me da miedo el tema del autoritarismo que tenemos hoy en día, ¿no? Y mencionabas hace un momento, ¿no? No habla otra persona que es el presidente. Sí, es complejo y es ahí también donde tenemos el más que cuidado es el temor, ¿no? Porque lo que diga, pues lo está diciendo y ¿qué hacemos? ¿No? Ahí está el tema, ahí está el tema de Culiacán. ¿Sí? Una gran incertidumbre. ¿Y qué está pasando? Que salga el gobierno a decir qué está pasando, ¿no? Tienes Baja California, donde hay un gobernador que prácticamente quiere irse por los 5 años y el consejero jurídico del presidente no interpuso la acción de inconstitucionalidad. Dijo, es que yo no me voy a meter. No, es que tú tienes una acción de inconstitucionalidad. La famosa ley Bonilla, ¿no? Por supuesto. O sea, y eso hace pensar mal. Perdón. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Desde un principio, hacer las reformas a la Constitución Federal con ese famoso sufragio, no reelección. Sí. Chicos. Entonces, está muy alineada a lo que se pretende, ¿no? Hay cuestiones muy graves que tenemos nosotros que analizar como ciudadanos, independientemente de las fobias que podamos tener o de la simpatía que podamos tener con alguien. Eso debe ser subjetivo, ¿no? Debemos hacer un análisis como ciudadanos de lo que estamos viviendo y no ser conformistas, no decir, es que esto nos tocó vivir, es que ya ni modo,
es que pues la decisión que tome el presidente, ¿no? No, debemos siempre estar ahí, participando, no perder la batalla cultural, eso es esencial, ¿eh? Nunca perder la batalla cultural, porque también en nosotros, como ciudadanos, como docentes, tenemos una misión, y es inculcar a nuestros alumnos la investigación, el que ellos no se crean lo primero que les dice alguien, que tengan datos, siempre que tengan datos de todo. Investigar. Y no creen en las redes sociales. Sí. Hijos. Sí, ese es el otro tema, Hoy porque se ha la vuelto gente cree. un Sí. arma de doble filo, ¿no? Claro. Yo ahorita te decía de Chile, ¿no? Te digo, bueno, es que Chile está... Oye, pues Chile no es lo mismo que Bolivia. Chile es una clase media fuerte que tienen otros problemas que no son los de Bolivia. Y te decía, está en su mejor momento, pero están los datos. Sí. No son palabras mías. Claro. Cada país tiene sus complejidades y cada país tiene Y sus debemos hacer el noblezas análisis, propias. porque hace rato decíamos, bueno, es que Bolivia fue un golpe de Estado. No fue un golpe de Estado. No. Eso es absolutamente falso. Pero es lo que te quiere vender un medio, es lo que te quiere vender tal vez el gobierno o este individuo que acaba de dejar de ser presidente, ¿no? Sí. Se quiere victimizar. Entonces uno debe analizar el asunto concretamente de manera objetiva, para no quedarte con la primera idea que te dice alguien, Claro, o que te porque tratan de vender. el día de ayer, fue detenida precisamente la titular del Consejo Electoral de Bolivia, ¿no? Ujú. Precisamente por esta revolución social que fue la gota que derramó el vaso, Por ¿no? supuesto. Al movimiento, el quererse reelegir. Sí. ¿no? O Porque sea, saben que es un fraude electoral que por hicieron supuesto. ahí, Por todo supuesto. un cochinero, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Perfecto. y seguimos platicando en este interesante tema. Sí. Mega Noticias en tu colonia. Más cerca de ti. Denuncia, opina, enaltece tu barrio, tu colonia. Este es tu espacio. Tu voz en Mega Noticias, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, seguimos en su programa a fondo, complicaciones de la clase media en nuestro país y por supuesto ni se diga Chiapas. Ya desmenuzamos toda la problemática, los daños colaterales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Híjole, tenemos... ¿Cuál es la lectura? Da escalofrío. Da escalofrío porque siendo México un país con recursos extraordinarios, siendo un país con gente extraordinaria, gente trabajadora, nos alineamos mucho a lo que diga el señor presidente, a lo que digan nuestros secretarios, y a veces eso es más complicado, ¿no? Porque no se ve unas ganas de hacer, ganas de cambiar la sociedad. Estamos en el conformismo y eso es complicado. A mí sí me preocupa también, como creo que muchos de nosotros nos preocupa, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues expresarnos, decir las cosas, como decía hace ratito aquel compañero, tener datos y sobre todo darnos a conocer, porque también tenemos que buscar la forma de tener un crecimiento interno, familiar, ¿sí? Sí. Pero también laboralmente, que eso no se está dando. Entonces, ¿hacia dónde vamos a tener que ir? Pues a buscar empresas o negocios familiares que nos ayuden a subsistir, que eso no es lo correcto. Subsistir no queremos crecer, queremos mejorar la condición de vida de nosotros primeramente y de toda la sociedad. Pero la complejidad está en eso, ¿cómo le hacemos? Que es el cuello de botella que tenemos hoy en día. Sí. No hay inversión, no hay iniciativa privada y todo tenemos que subsistir a través del gobierno, o en un gobierno paternalista. Burocracia. Y No, hoy la política es que el paternalismo, ¿no? Estiro la mano y gobierno federal dame, porque si Pues no, es su no, principal no hay, ¿no? estrategia para combatir la pobreza. Que todavía el sexenio Sí. pasado, hablamos en el 2017, Sí, claro. de 150,000 espacios laborales que existían, y estaba leyendo el dato, 150,000 espacios laborales, nada más de la burocracia. Al cerrar el sexenio de Manuel Velasco, se quedó con nada más cerca de 70,000, 80,000. Casi la mitad se fue al desempleo, ¿no? Sí. Y eso trae los daños colaterales que estamos viendo hoy en día, Sí. como es la inseguridad. Y esa gente que quedó desempleada en ese momento, ¿dónde está?
o tuvieron que hacer negocios propios, hacer changarros propios, o están haciendo algún tipo de negocio afuera, ¿no? Entonces, esa es la complejidad, porque sí en Chiapas, te comentaba hace rato, o lo comentaba hace rato, siendo Chiapas un estado con recursos extraordinarios, somos de los estados considerados los más pobres, en donde pues no hay crecimiento, no hay fuentes de empleo, donde nos cuesta mucho salir de donde estamos, de la clase media, hacia o a la que nos toque, ¿no? Entonces es complejo. La educación, podemos hablar también de educación, temas educativos a nivel federal que se necesita ir reforzar mucho, porque sí hay situaciones complejas. Llevamos 3 años consecutivos, encabezando el primer lugar en extrema pobreza. Y va creciendo. Ese es el el problema es que el indicador negativo va creciendo aún más. Sí, ya lo dijo el secretario de Hacienda, que estamos peor que en los años 90. El actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera. O sea, estamos pasando por un problema realmente grave. Las zonas económicas especiales, que para mí eran un proyecto que quedó. Un proyecto de largo plazo, que lo utilizó en su momento China, pues se echó para abajo, ¿no? En esta administración. Incluso se había hecho ya la reforma a la ley de sociedades mercantiles y se introdujo la sociedad por acciones simplificada, ¿no? Para intentar, de alguna manera fomentar la pequeña y mediana empresa. Pero yo no veo en las políticas públicas de esta administración que se quiera incentivar a la iniciativa privada. Yo no lo veo. Yo veo, como todo mundo, bueno, o la mayoría lo dice, es la apuesta está a los programas sociales, al consumo, ¿no? A que esas clases, esos marginados, reciban el programa y lo gasten, ¿no? Esa es la apuesta del gobierno. El detalle está que si no crecemos, no nos desarrollamos, porque va junto con pegado. Porque han dicho, no, es que una cosa es el crecimiento, otra cosa es el desarrollo. No, van pegaditas, porque si el pastel no crece, los comensales aumentan. Entonces hay que partir las rebanadas más pequeñas, quitarle a otro para dárselo a este. Ahí es donde está el problema. Entonces sí necesitamos crecer. Ciertamente el crecimiento del 2% no era suficiente. O sea, necesitamos más, pero crecer al 0 es peor, porque entonces se corre el riesgo de que aumente la delincuencia. ¿Qué es lo que estamos viviendo que ya aumentó, prácticamente. Obviamente, ha crecido, ¿no? Ha crecido, y ese es el otro problema, que la gente está insegura, la gente está con desconfianza de lo que puede pasar, y se está viviendo y se siente afuera que la gente se siente desprotegida. Dimos a conocer precisamente esta semana el tema de Tapachula, por ejemplo. Es la 6ª ciudad del país más insegura. Ya Tapachula, ¿no? Con el tema de la complejidad del tema migratorio y demás. Pues algo grave. Tuxtla Gutiérrez, comentábamos en el primer bloque que hoy en día ya vivimos asaltos a mano armada, a plena luz del día. Constante. ¿No? Algo se está haciendo mal, algo no estamos haciendo. Estamos pasivos, apaciguados, esperando que el tiempo pase, y el tiempo apremia, ¿no? Sí. Y algo muy sustancial, ejemplificando de las primeras potencias a nivel mundial: Estados Unidos, China, Japón, Rusia, los franceses. ¿Por qué son potencia? Respetan sus leyes, ¿no? Cosa que no hacemos aquí. Bueno, entrada, los países desarrollados, para mí, yo tengo una admiración muy especial por Alemania, que es prácticamente el líder de Europa. Pues Alemania le ha apostado a la iniciativa privada, a la inversión, esencialmente. Hoy tenemos varios productos alemanes, incluso la tecnología láser es de Alemania, porque le apuestan a la invención del ciudadano, a la iniciativa del ciudadano. Le apuesta mucho al talento. Al talento de los jóvenes alemanes. Por eso mucha gente de la Europa del Este emigra a Alemania. Exacto. Entonces, si nosotros no le apostamos al talento de nuestros jóvenes, no le apostamos a la educación, no le apostamos a la inversión, pues no vamos a salir adelante. Porque esa es la apuesta esencial que debe tener un gobierno. No la burocracia estatal, no el despilfarro del dinero en programas sociales que no tienen reglas de operación.
ni que tienen reglas para su medición a través del Coneval en este caso. Pero tenemos problemas graves precisamente porque no le queremos entrar en serio al problema de la pobreza. Le entramos, pero con una visión electoral. Sí, ahí por esa es la ¿no? visión del político. Y ahorita, y en este momento lo que estamos viendo es que hubo una reducción muy fuerte en el presupuesto en el tema de la investigación. Sí. O sea, muy fuerte. Si lo que dice aquí el compañero es cierto, los alemanes, su cultura es distinta. Ellos se van precisamente por cumplir en tiempo y forma todo lo que hagan. Sí. Nosotros no. Desde que el momento nosotros decir, ¿sabes qué? Voy a las 6 de la tarde y llego a las 7 de la noche porque así llega nuestro señor gobernador, señor presidente o lo que sea, desde ahí estamos mal, porque no estamos siendo constantes en cumplir los objetivos tal como deben ser. Y dejamos proyectos ahí al ahí se va, inconclusos. Al ahí se va, y bueno, creo que eso también es un tema interesante, ¿no? Alemania está haciendo las cosas como ellos te miden todo, ¿no? Ellos saben estrictamente cuánto se lleva de un tramo a otro tramo, cuánto tardas en pasar una calle, miden todo, pero así están siendo capaces de hacer ello. Nosotros no. Nosotros, a ver, más o menos esto, más o menos aquello, y ese es el problema que tenemos, ¿no? Pero, es un problema cultural. Pues sí, es una cuestión cultural de querer hacer las cosas no con fines electorales, sino por desarrollar el país. Pues, me viene a la mente hoy en día, ¿cuánto tiempo tuvimos o el gobierno estuvo inmerso y la sociedad misma, iniciativa privada, con este jaloneo, con el famoso aeropuerto, ¿no? China el año pasado en 6 meses construyó el aeropuerto con mayor tecnología en todo el mundo. Se desgastan, nos desgastamos Tenemos demasiado. nuestras batallas son ideológicas. Sí, no se Esas son nuestras batallas. cuentos. Derecha, izquierda, chairos y fifís. Esa es la batalla de esto. Pero es porque así actual. se quiere desafanar de todos los problemas que hay. Y nos dejamos manipular. Claro, también, claro, ¿no? es eso. Pero te diré que hablo también de la batalla cultural en nuestras familias. Estamos realmente inculcar en nuestros jóvenes la cultura del esfuerzo. Eso es esencial. También para que... Pero mientras no quitemos el paternalismo, vamos a seguir en lo mismo. Pero ese es un valor fundamental, que a los chavos les cueste lo que tengan, que no lo tengan fácil, aunque sus familias tengan dinero. Exacto. Porque si lo tienen fácil, ahí es donde está el problema. Por eso incluso muchos investigadores del CIDE han dicho, y eso está documentado, de que muchos empresarios o gente de la alta clase mexicana está llevando a sus hijos a Estados Unidos. Está prefiriendo emigrar a los Estados Unidos y que sus hijos estudien en universidades de los Estados Unidos porque realmente están desarrollando sus talentos. Porque muchas veces el joven mexicano desde el martes agarra la parranda. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes descansa y otra vez la agarra el martes. Entonces, estamos con esa cultura. Es un modus vivendi. Un modus vivendi en el que voy a la escuela y en la tarde me voy pues a echar la cerveza, ¿no? Sí. O a echar el traguito. Y ahí tenemos un problema cultural grave en esta generación. Familiar, cultural. Y esa es la familia. Eso no es de la escuela. Es un tema de valores, ¿no? Es de valores. Sí, es de exacto. valores. Sí. Raúl, pues es un tema complejo que da para muchas aristas. Igual podemos hacer una segunda versión de este tema tan interesante como son las complicaciones de la clase media en México y hacia dónde vamos, y por supuesto en nuestro estado de Chiapas con más complicaciones. Raúl, te agradezco mucho el haber estado con nosotros. Gracias. Y también a Alfonso Jiménez, docentes, investigadores y economistas Gracias. también de la Escuela Bancaria y Comercial. Pero el agradecimiento es para usted y nos vemos en la próxima. A fondo.